evolución y que se van a llamar blastos. Para llamar leucemia aguda, estos blastos, que son estas células, si ven acá, esto es un blasto que tiene cromatina inmadura, tiene un nucleolo, tiene citoplasma escaso. Estas células tienen que estar en un 20% a más en médula ósea o en sangre periférica. Si están en menor porcentaje, pues podrían ser síndromes mielodisplásticos, podrían ser enfermedades mieloproliferativas crónicas. Entonces, esa es la definición. Ahora, hay tipos de leucemias, de acuerdo a de dónde se han originado. Pueden ser primarias o de novo, donde no hay un antecedente, un paciente que no tiene una enfermedad hematológica o un antecedente de radioterapia, de quimioterapia, y hace una leucemia. Las secundarias van a ser secundarias a enfermedades, a hemopatías. Por ejemplo, un ejemplo, a ver tú, ¿qué enfermedades se pueden transformar en leucemias agudas? Una. Lupus. Mejor si es que no saben. Secundarias a qué? Chicos, si tienen que estudiar o tienen que hacer otra cosa, yo no tengo ningún problema, pueden salir de la clase. No tengo ningún problema en que estén, no estén. Pero si tienen que estudiar otra cosa, estudiar para su examen a última hora, no tengo ningún problema, pueden retirarse. ¿Qué enfermedades se pueden transformar en leucemia aguda? Aplasia medular adquirida. Aplasia, ¿qué más? Los mielodisplásicos. Los mielodisplásicos, una leucemia mieloide crónica, una polistemia vera. La quimioterapia, también secundaria quimioterapia, o sea, una paciente, por ejemplo, tuvo cáncer de mama, recibió quimioterapia o radioterapia y hace leucemia secundaria. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque las leucemias secundarias son más agresivas. Las posibilidades que se puedan curar son mucho menores. Ya. Ahora, de acuerdo a qué línea celular está comprometida, acá, no sé si se puede ver, pero cuando hemos hecho hematopoiesis, la célula madre está ya en la parte superior de la pirámide, después se divide en célula linfoide y mieloide. Entonces, si este stop en la maduración se produce a este nivel de la célula madre linfoide, se va a llamar leucemia linfoblástica aguda. Si es en el lado de la mieloide, se llamará mieloide aguda. Pero puede ser que el blasto se produzca un poco más arriba. Entonces tienen antígenos mieloides y linfoides. Ahí se va a llamar bifenotípica, a veces la llamamos mixta, y esas van a representar menos del 5% de las leucemias. Y estas también van a ser de peor pronóstico, porque hay que tratar muchas veces la mieloide, después la linfoide, dependiendo de que sea el caso. Vamos a ver ahora la leucemia linfoblástica aguda. ¿Qué es la leucemia linfoblástica aguda? Pues es una neoplasia que se va a originar de un progenitor linfoide que puede ser T, B o Wertherina. Lo más común es que sea B o T, porque tenemos linfocitos B y T, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar en esta leucemia? Estos blastos se van a proliferar, se van a acumular en la médula ósea y van a provocar una supresión de la hematopoiesis. Entonces, ¿qué se va a producir? Anemia, trombocitopenia, neutropenia. ¿Sí? Ahora, ¿qué más van a hacer estos blastos? Van a poder infiltrar otros órganos. Eso se llama infiltración extramedular. Pueden estar, por ejemplo, en las meninges, en el cerebro, en el sistema nervioso, en los testículos, en el timo, en el hígado, en el vaso y los ganglios linfáticos. Esas características va a tener la leucemia aguda. Ahora, ¿cuál es la etiología? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues, ¿qué sabemos? ¿Cómo se originan las leucemias agudas? No existe una causa, o sea, no podemos decir la leucemia aguda se produjo porque este paciente se expuso
por ejemplo, a derivados del petróleo. No sabemos. Hay factores de riesgo que se asocian y en los que podríamos decir que, digamos, hay una predisposición por esta exposición a hacer leucemias, pero una causa así determinada no conocemos, como en la mayoría de neoplasias, ¿no? Podría ser el tabaco que se relaciona al cáncer de pulmón, pero no todos los cánceres de pulmón. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar en la leucemia aguda? Hay mutaciones sucesivas que van a alterar las funciones celulares. La capacidad de autorrenovación va a estar alterada, una subversión del control de la proliferación normal, le van a proliferar y no va a haber un control en esa proliferación. Hay un bloqueo en la diferenciación, por eso son células inmaduras, y hay una mayor resistencia a la muerte celular o llamada apoptosis. Entonces, ¿qué factores de riesgo están asociados a la leucemia linfoblástica aguda? La exposición a radiaciones o a quimioterapia. El síndrome de Down. Los niños que tienen síndrome de Down tienen 20 veces más, en los niños con síndrome de Down es 20 veces más frecuente la leucemia linfoblástica aguda que en la población que no tiene síndrome de Down. También hay mutaciones germinales. Por ejemplo, esas mutaciones son que se producen antes de nacer, ¿cierto? Por eso se llaman germinales, no son somáticas. Entonces, por ejemplo, existen mutaciones en el TP53, como el síndrome de Di-Fraumeni, que son personas que tienen alto riesgo de hacer diferentes neoplasias. Entonces, esos van a ser factores de riesgo. También son factores de riesgo, pues, bueno, ya está la quimioterapia, radioterapia, sabemos la exposición a tóxicos, pero todos finalmente son factores de riesgo, no una causa. ¿Qué sabemos de la leucemia linfoblástica aguda? Que es la neoplasia, es el cáncer más frecuente en menores de 15 años. Representa el 30% de todos los cánceres. Entonces, en el hospital, en pediatría, tenemos niños con cáncer. ¿Y qué tienen la mayoría? Son leucemias agudas. Leucemias linfoblásticas agudas. De las leucemias agudas del total, el 80% van a ser linfoblásticas agudas en los niños o adolescentes, en los menores de 14 años. Y solamente el 20% de adultos van a tener leucemias linfoblásticas agudas. Es más frecuente en varones. ¿Y qué sabemos de la curación? Esas tasas de remisión completa, nosotros cuando hablamos de oncología, de oncohematología, nosotros no decimos de curación, hablamos de remisión completa, de sobrevida, esos términos. Entonces, ¿cómo vamos en el tratamiento? Más o menos, si pueden ver, hasta el 99% de los niños alcanzan remisión completa con la quimioterapia y sobreviven a los 5 años el 90%, o sea, de 10 niños, 9 están vivos a los 5 años de niños que han tenido leucemia linfoblástica aguda. Pero esto es en países del primer mundo. En nuestro país, las tasas de remisiones completas, la sobrevida, están alrededor de 50 al 60%. O sea, de 10 niños con leucemia linfoblástica en el Perú, 5 están vivos a los 5 años, 5 o 6. ¿Por qué no tenemos esas respuestas que hay en el primer mundo? Primero, porque no tenemos todos los exámenes para hacer diagnóstico. No tenemos exámenes de nueva secuenciación genética para ver qué genes podrían estar produciendo la leucemia. Entonces, no tenemos tratamientos dirigidos contra esos genes. Otra cosa, por ejemplo, cuando tratamos usamos metotrexato. No hacemos niveles séricos de metotrexato en sangre. En otros países sí lo hacen. Acá hacen, me parece que hace algunas veces el INE. Entonces no sabemos qué niveles terapéuticos alcanzamos. Otra cosa, que muchas veces en el Perú hay abandono de tratamiento. Están en quimioterapia y abandonan el tratamiento los niños. Obviamente no ellos, sino sus padres, por muchos factores sociales, factores, pues pueden ser también muchas veces creencias, factores económicos, hay abandono de tratamiento. Y otra cosa
que a mí me parece probablemente lo más importante, es que no tenemos acceso a trasplante de médula ósea halogénico. En el Salud, el único hospital que hace trasplante halogénico es el Hospital Rebagliati. Y ahí tienen que ir pacientes asegurados de todo el Perú. Y se imaginan, la lista de espera es inmensa. Mientras los pacientes están esperando hacerse un trasplante, se mueren. Entonces, eso no pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. En una ciudad en Estados Unidos, ¿cuántos hospitales harán trasplante? Serán 20, 30, ¿no? Entonces, tenemos un solo centro trasplantador en el Salud. El hospital del INEM hace trasplante, pero por ejemplo solo hace trasplante halogénico, o sea, solamente de donantes idénticos. El hospital Rebagliati hace de donantes, puede hacer trasplante no solo de hermanos, puede ser de papá, de mamá, que son la mitad compatibles. Ese es uno de los factores por los que nosotros no tenemos buena remisión. Ahora, ¿qué pasa en los adultos? En los adultos la situación es mucho más desalentadora. Pueden alcanzar remisiones hasta el 95%, como dice acá, pero miren, a los 5 años, pues la supervivencia puede estar en 25% o 74%, o sea, de 10 podrían estar vivos 7 adultos, ¿no? Obviamente, mientras más jóvenes sean los adultos, pues les va a ir mejor, pero si son ancianos, pues les va mal. Ahora, ¿cómo se presenta una leucemia linfoblástica aguda? Se va a presentar solo los síntomas, solo son de días. Puede decir una mamá, mi hijo la anterior semana estaba bien y hoy día está mal. Así pasa, se presenta, por eso se llama leucemia linfoblástica aguda. Se presenta en días. Puede ser meses muy rara vez, 2, 3 meses muy rara vez. Más se presenta en días. Entonces no hay manera de prevenirlo porque puedo tener yo un hemograma normal del anterior mes y ahora yo tengo una leucemia. Entonces no hay manera de que podamos hacer algo para prevenir. Lo que sí podemos hacer es hacer un diagnóstico precoz e iniciar un tratamiento precoz. Entonces, ¿cómo se va a presentar? Ya les dije que hay infiltración de la médula ósea, entonces habrá anemia, síntomas de neutropenia, de trombocitopenia. Y habrá dolor óseo, sobre todo en los niños. Los niños vienen y dicen, me están doliendo los huesos, las articulaciones, por eso muchas veces vienen. ¿Y qué más habrá? Habrá fiebre porque tienen neutropenia, sangrado, tienen anemia. ¿Y qué va a haber? En la leucemia linfoblástica aguda va a haber hepatoesplenomegalia y adenopatías. Esto no va a ser frecuente en la leucemia mieloide aguda. ¿Qué más? Va a haber anorexia, pero como se presenta en días, los pacientes no pierden de peso, no pierden peso. Ese no va a ser un síntoma que digan los pacientes con leucemia aguda. Ellos no van a decir, he perdido 10 kilos, 20 kilos en 4 meses, no. Puede, si hay compromiso del sistema nervioso central, que eso sí es frecuente en la leucemia linfoblástica aguda, pero no en la mieloide, puede haber en menos del 5% de casos, va a haber cefalea, papiledema y parálisis de pares craneales. Y en los varones puede haber infiltración de testículos. También puede haber masa en mediastino, sobre todo si es una leucemia de tipo T. No, esos, digamos, así se va a presentar una leucemia. Entonces, por lo tanto, pues va a haber estos síntomas, va a haber hepatoesplenomegalia y adenopatía sobre todo. Ahora, ¿qué tengo que hacer si hay un paciente en el que sospecho que tiene una leucemia linfoblástica aguda? Primero, haré la historia clínica, ¿no? Preguntaré edad, procedencia, antecedentes familiares, antecedentes personales. De repente es un adulto y ha recibido quimioterapia. Veré el examen físico y después los exámenes de laboratorio. Entonces, en el hemograma tendré que pedir lámina periférica. ¿Y qué habrá en la lámina periférica? Células inmaduras. Blastos, Y eso se llama blastos, ¿no? Está haciendo calor. ¿Qué más? También pediré un perfil de coagulación, porque las leucemias agudas se suelen asociar a coagulopatías, a C y D, sobre todo la leucemia mieloide aguda, la promielocítica. Pediré un perfil
bioquímico. Pediré creatinina, ácido úrico. ¿Por qué pedimos eso? Porque las neoplasias pueden producirse espontáneamente tras quimioterapia, lo que se llama lisis tumoral. Se van a destruir los blastos y bueno, van a producirse una serie de sustancias como incremento de la creatinina, del ácido úrico, el potasio, disminución del calcio y daño renal. Eso se llama lisis tumoral, por eso siempre pedimos perfil bioquímico. El perfil hepático, calcio, electrolitos, y estos marcadores son marcadores de replicación celular o de línea linfoide. Si están incrementados, podemos pensar que hay una leucemia linfoblástica aguda, pero también podría ser un linfoma. Ahora, ¿qué más? Tengo que pedir obviamente grupo sanguíneo y factor. ¿Por qué? Porque voy a hacer transfusiones. Tengo que pedir también exámenes de hepatitis B, C, de VIH, HTLV. Algunas leucemias se pueden relacionar, por ejemplo, el HTLV. Y esto es un cuadro que resume, no todas las leucemias van a debutar con pancitopenia. Entonces acá pueden ver, en el recuento de leucocitos en el hemograma, el 50% van a debutar con menos de 10.000 leucocitos, ¿no? El 30% con 10.000 a 50.000 y solo un 17% con más de 50.000. ¿Y por qué esto es importante? Porque mientras más leucocitos tengan, más mal pronóstico tienen los pacientes, porque va a infiltrar más sistema nervioso central, por ejemplo. Ahora, ¿cómo se encuentra la hemoglobina? En casi vemos el 43% con menos de 7 de hemoglobina, y la gran mayoría va a estar con hemoglobinas entre 7 y 11. Las plaquetas, ¿cómo están en la mayoría? Con neutropenias, con trombocitopenias entre 20.000 y 99.000. Entonces, en resumen, no todos los pacientes que tienen leucemia linfoblástica aguda van a tener leucopenia, pueden también tener leucocitosis. ¿Sí? Bueno, van a tener anemia y trombocitopenia. ¿Qué otros exámenes hacemos para el diagnóstico? Radiografía de tórax, porque puede haber ensanchamiento del mediastino. ¿En qué variedad de leucemia? Acabo de decirles. Hay leucemia B y T. En la T es donde va a haber esto. Ah, no, y no les he dicho, hay leucemia linfoblástica B y T. Las B van a representar el 80% y las T el 20%. En la ecografía abdominal o pélvica, eso pedimos para ver hepatoesplenomegalia y si hay compromiso de testículos. ¿Por qué pedimos también ecocardiograma? Porque queremos ver la fracción de eyección ventricular, porque muchos de los quimioterápicos son cardiotóxicos. También si vemos que hay compromiso del sistema nervioso central, sobre todo en los niños, pedimos resonancia, pero también podemos pedir tomografía. Y para iniciar quimioterapia nosotros hacemos lo que se llama desfocalización. Pedimos que lo evalúe un odontólogo, un otorrino para ver que no tengan focos infecciosos. ¿Qué más? Obviamente pedimos evaluación por psicología, ¿no? Porque es una situación complicada. Y en los casos en que esté indicado, pedimos histocompatibilidad para ver en los pacientes en los que se piensa que se van a hacer un trasplante de médula. Esta es una tomografía de un paciente con leucemia linfoblástica aguda. Acá hay hepatomegalia, esplenomegalia y hay compromiso de los riñones, que es raro, pero sí puede pasar. Ahora, los exámenes que hacemos ya como hematólogos para diagnosticar una leucemia linfoblástica aguda. ¿Qué hacemos? El aspirado de médula ósea. ¿Y qué vamos a hacer? Ahí como se ve en la imagen, ustedes ya han visto cómo se hace un aspirado, una biopsia. Solamente hacemos biopsia en los casos en que no nos salga muestra en el aspirado. Acá al hacer el aspirado, si no obtenemos sangre, se llama aspirado seco, solo en ese caso hacemos biopsia, si no, solo de la médula. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estos 4 estudios. El estudio morfológico, inmunofenotipo, cariotipo y el estudio molecular, y eso vamos a ver ahora.
En el estudio morfológico hacemos el aspirado, tenemos las láminas, coloreamos y ¿qué vamos a ver? Todos estos son linfoblastos. Entonces van a haber tipos de linfoblastos. Eso, digan, la mayoría van a ser tipo L1, que son estos. Son pequeñitos, tienen escasos citoplasmas, sus nucleolos casi no se notan. Los del tipo 2 son más grandes, tienen más citoplasma y sus nucleolos son más prominentes. Y el tipo 3 van a ser estos que tienen mucho más vacuolas, ¿no? Entonces, eso vemos los hematólogos. ¿Sí? Esto es solo para que sepan que hay tipos de linfoblastos. Y eso también va a ser importante para nosotros. Ahora, ¿qué hacemos? Hacemos un examen de citometría de flujo. Es un examen que usamos mucho los hematólogos. Entonces, por diferentes técnicas, este examen nos va a dar información sobre el tamaño, la granularidad, otros marcadores que puede tener un linfoblasto. Entonces, acá que tienen que saber que este examen, que no se hace en Cusco, estas muestras mandamos a Lima, a laboratorio de citometría de flujo. Vamos a hacer exámenes y en esto vamos a hacer con marcadores, ¿no? Tenemos acá marcadores de madurez, que son el TDT, 34, el CD117. ¿Qué significa cuando salen positivo a eso? Que esa célula que han encontrado es un blasto, porque también podría pasar que no es un blasto, depende de un linfocito. Esos son marcadores que nos van a decir, estos son blastos. A ver, chicos, un ratito. No blastos, esos son los que dice ahí 19, 20, 22, 79, cadenas ligeras de inmunoglobulinas. Eso es de línea B, pero si es de línea T, son 2, 3, 5, 7, 4 y 8. Eso nos van a dar a los hematólogos, nos mandan un informe. Nos dicen médula ósea infiltrada por linfoblastos en 80% de estirpe B. Pero no solamente nos dicen B, hay estadios también de los linfocitos B, pro B, B común también. Otro examen que hacemos es el estudio del cariotipo y el panel molecular. Porque sí ya sabemos qué alteraciones se encuentran en la leucemia linfoblástica aguda. Esos son estudios, ya ustedes saben, ¿no? Que el cariotipo es un estudio ¿de qué? De los cromosomas, ¿no? Del ADN. Entonces, acá estos exámenes nos van a dar información de qué alteraciones encontramos en un paciente. Y no solo eso, nos van a decir qué pronóstico va a tener el paciente. Entonces, acá en este cuadro vamos a ver las alteraciones más frecuentes. Por ejemplo, acá si es de línea B y esta última si es T. Si es B, la translocación 1221 va a dar origen a este oncogen que se llama TEL-AML1, ahora más conocido como TEL-LUN-X1. Esto es frecuente en niños y es de pronóstico favorable. Para eso hacemos estos estudios. Ahora, si encontramos la translocación 922, el P190, esto es frecuente en adultos, en 20%, pero en los niños es raro. Si encontramos eso, ya sabemos que la leucemia es agresiva. Entonces, ¿qué vamos a pensar? Que tienen que hacerle trasplante al paciente. Ahora, si encontramos la translocación 814, si el cromosoma 8 con el 14 se ha traslocado en uno de sus brazos, vamos a encontrar este oncogen, el CEMIG de la inmunoglobulina H, y el pronóstico va a ser desfavorable. Si existe la translocación 119, se da origen a este oncogen 2A, PDX1, y también su pronóstico es desfavorable. Pero ¿qué pasa cuando en el cariotipo nos informan que tiene muchos cromosomas, de 51 a 65? El pronóstico es favorable porque se ha visto que estos pacientes son más sensibles a la quimioterapia. Pero si hay menos de 44 cromosomas, o sea, hay hipodiploidía, el pronóstico es desfavorable. Ahora, la translocación 411 va a dar origen a este oncogen, al MLLAF4, y esto va a ser frecuente en recién nacidos, en menores de 1 año, y van a ser de muy mal pronóstico los pacientes.
¿sí? Y en el caso de que la leucemia sea T, la translocación 11-14 va a dar origen al oncogen LMS1 TCR y se va a asociar a enfermedad extramedular y a gran leucocitosis. Para eso sirven estos exámenes, para eso hacemos estudios de cariotipo y estudios moleculares. Entonces, en conclusión, si yo sospecho de una leucemia aguda, ¿qué tengo que hacer? Un hemograma, una lámina periférica, un aspirado de médula ósea. Si no sale muestra, haré biopsia. Y si de repente tiene también, por ejemplo, un tumor, podría ser en una leucemia mieloide aguda, un tumor, por ejemplo, en la columna vertebral, tendré que biopsiar. Y hacer estos exámenes que ya he mencionado, los 4, el aspirado de médula ósea, el inmunofenotipo por citometría de flujo, el estudio de cariotipo y el estudio molecular. Con eso yo definiré, este paciente tiene una leucemia aguda, o puede ser que no tenga. Y al final definiré, ¿es linfoide, es mieloide o es de linaje mixto o bifenotipo? ¿Ya es qué tengo que hacer? Si ya he diagnosticado, ¿qué tengo que hacer, chicos? Tratar. ¿Cómo se tratan las neoplasias? Quimioterapia, ¿no? Pero ahora también hay inmunoterapia. ¿Sí? Entonces, ahora, el tratamiento se da con quimioterapia. En las leucemias linfoblásticas agudas, la quimioterapia se va a dividir en fases. Hay varios protocolos a nivel mundial, pero en general se dividen así las fases. Primero, hay una prefase prednisona, les damos solo prednisona altas dosis y evaluamos al día 7 de que han recibido, y muchos pacientes han bajado los blastos a menos de 1000. Ahí le decimos que han respondido bien a prednisona, y si responden bien solo a la prednisona, es un factor de buen pronóstico. Después viene la inducción. ¿Qué queremos hacer? Como dice acá, desaparecer la mayor cantidad de blastos. Idealmente el 99% de casos. Acá usamos corticoides, vincristina, daunorubicina, asparraginasa, ciclofosfamida, citarabina. Dependiendo del esquema, esto dura 2 meses la inducción. Después, si el paciente está yendo bien y responde, no hay leucemia, pasamos a la consolidación. Solamente si ha habido respuesta. Acá, ¿qué queremos hacer? Acá lo que se llama enfermedad mínima residual. Esto se hace por citometría de flujo, por PCR se puede hacer. Lo poquito que ha quedado de leucemia, que no se puede ver al microscopio, pero sí por citometría de flujo, buscamos desaparecer. Entonces, en esa fase de consolidación son varios meses, puede durar hasta 6 meses. Se usa citarabina, altas dosis, asparraginasa, metotrexate, todas las drogas que dice acá, vincristina, naftalina, y siempre corticoides. Y si el paciente tiene indicación de trasplante, en esa fase lo tenemos que trasplantar. Después sí, si no tiene indicación de trasplante y le está yendo bien, tiene que pasar a la intensificación, que se usan medicamentos parecidos a los de la inducción. Después tiene el mantenimiento. El mantenimiento lo que busca es prolongar la remisión y prevenir que vuelva a aparecer la leucemia. Acá ya el tratamiento es ambulatorio, solamente mercaptolurina, metotrexato por vía oral, la vincristina endovenosa y corticoides. Pueden durar 2 a 3 años. Y si ven todo, vamos sumando, más o menos todo el tratamiento dura 2 a 3 años. También cuando hay nosotros, esto sí les podemos preguntar en el examen. A la leucemia linfoblástica aguda tiene santuarios. ¿Por qué le llamamos así? Porque son lugares donde no llega bien la quimioterapia endovenosa. Uno de ellos es el sistema nervioso central y otro son los testículos en los varones. Entonces, como nosotros ya sabemos que eso puede pasar en esta leucemia, ¿qué hacemos? Les hacemos punción lumbar y les ponemos quimioterapia intratecal. Usamos citarabina, metotrexate y dexametasona o hidrocortisona. Eso es un resumen rápido de todo lo que significa el tratamiento. ¿Sí? Y si pues, los pacientes van bien en todas estas fases, podemos
A los 5 años de haber acabado la quimioterapia, recién consideramos que un paciente está curado, no cuando acabe esto. Si esto acabó y le seguimos haciendo controles, podemos decir está en remisión completa, tiene enfermedad mínima residual negativa, pero le damos de alta 5 años después de que haya acabado esto, porque solo en ese tiempo nosotros estipulamos que el paciente ya no va a volver a recaer, y es lo más probable, ¿sí? O sea, esto tiene para rato. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? De la leucemia linfoblástica aguda, entonces, ¿en quiénes es más frecuente? En los niños, ¿no? Y es lo más frecuente, es el cáncer más frecuente. Si ustedes van a pediatría del Hospital de Salud, algunas veces llegamos a tener hasta 14 niños hospitalizados. Ahora creo que tenemos 7, pero no dejamos de tener desde ese número. Todo el tiempo tenemos niños. Y ustedes entenderán todas las repercusiones que tiene para el niño, para su familia. Obviamente cuando reciben quimioterapia, hasta la fase de intensificación están hospitalizados. Y eso pues, obviamente no pueden ir al colegio. Obviamente se complica. Y la principal complicación de la quimioterapia es, ¿quién sabe, chicos? ¿Qué es lo que ven cuando pasan visita conmigo en el hospital? ¿Qué es lo que más vemos todo el tiempo? Que tienen neutropenia febril, todo el tiempo están así, y con soporte transfusional. Eso es lo que vemos. Obviamente pueden hacer otras complicaciones, pero lo que más vemos son neutropenia febril. Y muchas veces se mueren por las infecciones y no por la leucemia. Cogen bacterias, cogen virus, pueden coger tuberculosis. Ahora vamos a ver la otra leucemia, la leucemia mieloide aguda, y como acá está muy bien, digamos, esquematizado, que la leucemia mieloide aguda va a afectar a la línea eritroide, a las plaquetas, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, de esta línea y a la línea de los hemoplastos. Acá está la célula madre linfoide, eso ya vimos. Entonces, acá sí hay más factores de riesgo para esta leucemia. Ya habíamos hablado de antecedentes de enfermedades hematológicas, también enfermedades congénitas, el síndrome de Down. Hay una variante de la leucemia megacariocítica aguda que se llama M7, es 600 veces más frecuente en el síndrome de Down que en la población normal, o que no tiene Down. También la anemia de Fanconi, la exposición a quimioterapia, agentes alquilantes, sobre todo como la ciclofosfamida, 3 a 5 años después de que se usó, puede producir leucemia mieloide aguda, o a inhibidores de la topoisomerasa como el etoposino, que en el lapso de un año se puede convertir en una leucemia. Exposición ambiental, radiaciones, virus, VIH, hepatitis C, el tabaco, el benceno, todos son factores de riesgo. Una causa directa no sabemos. ¿Sí? Ahora, la incidencia es de 1 a 3 por 100.000 individuos por año de casos nuevos en Estados Unidos. Y como ya había mencionado, es más frecuente en adultos. Es más común en países desarrollados y es más común en varones. Ahora, ¿cómo se va a presentar? Igual que la leucemia linfoblástica aguda, los síntomas van a ser del fallo medular, de la insuficiencia medular. Entonces, síntomas de anemia, de neutropenia y de trombocitopenia. Puede haber un problema de coagulación intravascular diseminada, sobre todo en la leucemia promielocítica aguda, o también conocida como M3. Puede haber, como dicen, es tan frecuente que se produce en el 75 al 90% de casos. Puede haber también leucocitosis, pero solo en un 10% de pacientes. Es menos que en la leucemia linfoblástica aguda. Y acá hay otra diferencia con la leucemia linfoblástica aguda, que puede infiltrar, por ejemplo, la piel. Se llama leucemia cutis.
puede infiltrar las meninges también, pero menos que en el ALDA. En la ALDA era en menos del 5%, acá es solo el 1%. Y hay hiperplasia de encías. Después, las adenopatías y visceromegalias acá es poco común. Miren, 10 a 25%. En la linfoblástica dijimos que había hasta en el 65% de casos. Y esto es una paciente que tiene un CID. Ven que están sangrando. Sangran por la nariz, por la boca. Tienen estos hematomas, miren. Eso en la variante promielocítica aguda. Y esto también hacemos los mismos exámenes que para la linfoblástica. Entonces, vamos a hacer un aspirado de médula ósea y ¿qué vamos a ver? Están, estos blastos son más grandes. En la linfoide eran pequeños, parecían linfocitos. Pero acá son blastos más grandes, tienen su membrana nuclear irregular, la cromatina es inmadura, tiene como espacios, tienen núcleos grandes y algo que es frecuente encontrar. Señorita, ¿va a hacer clases? Me está distrayendo. Que hay en el citoplasma lo que se llaman cuerpos de agua. Eso no hay en una leucemia linfoblástica aguda. Entonces, si les hablan de cuerpos de agua, ustedes tienen que pensar, esta es una leucemia mieloide aguda. En los blastos. Esto es eso que se ve acá en el citoplasma como una línea. Eso es como la unión de las granulaciones y van a formar lo que llamamos cuerpos de agua. Ahora, esto es un resumen de los tipos según la morfología de las leucemias mieloides agudas. Entonces, vamos a hacer una descripción rápida. Se van a dividir en M0 hasta la M7. La M0 es poco frecuente y los blastos son indiferenciados. En esa se pueden encontrar unas alteraciones citogenéticas del cromosoma 3, alteraciones en el cromosoma 3. Después vemos ya una leucemia que es mucho más, la más frecuente. La M1 se llama leucemia mieloide aguda sin maduración, ¿no? Y acá representa el 15 a 20% de todas las leucemias y los blastos no tienen maduración y no tienen gránulos. Venimos con la M2 con maduración. Esta es la más frecuente. Del 25 al 30% de casos son este tipo de leucemias. Y acá vamos a encontrar blastos y tienen bastones de agua. Y se van a asociar a estas alteraciones de los cromosomas, como por ejemplo la 821, que van a ser de buen pronóstico. Ahora vemos la M3, que les dije que se asocia a CID. Esta leucemia es frecuente en latinos. Esta leucemia se puede curar solo con quimioterapia. El problema es que los pacientes vienen sangrando. Como les mostré en la imagen anterior, una señora que tenía hematomas, vienen con sangrado intracerebral, hemorragia digestiva, y muchas veces ellos mueren en emergencia por el sangrado. Ese es el problema, que debutan con CID y si no manejamos rápido fallecen. Pero si los logramos sacar del CID e iniciar rápido quimioterapia, esos pacientes son potencialmente curables. Entonces, ¿qué va a haber en esta leucemia? Lo que hay, acá no hablamos de blastos, acá hablamos de promielocitos, son inmaduros. Hay proliferación de promielocitos que son hipergranulares y que tienen bastones de agua también. Esta leucemia se va a asociar a esta translocación, es otra pregunta de examen. La translocación 15-17 se asocia a este tipo de leucemia, a la promielocito. Después pasamos a la variante M4, o conocida como mielomonocítica, o también hay otra variante que se llama mielomonocítica con eosinofila. Es también frecuente, 25% de casos. Los blastos van a tener diferenciación a mielocitos y a monocitos. Y se van a asociar a todas estas translocaciones, pero también lo que observamos son alteraciones en el 11q23, en el brazo largo del cromosoma 11. Si se asocia a esto, hay mal pronóstico, pero si se asocia a la inversión del cromosoma 16, va a haber buen pronóstico. El otro tipo es la monoblástica.
es solo un 10%, y los blastos tienen forma de monocitos y se asocia a alteraciones del brazo largo del cromosoma 11. Y acá vienen las dos últimas que son muy raras. La M6, que se llama eritroleucemia, y la M7, que se llama megacariocito. En la M6 lo que vamos a ver eritroblastos, y en la M7 son megacariocitos. Son blastos de los megacariocitos. Y como acá dice, se va a asociar a mielofibrosis, ¿no? Esta es la clasificación que se hace de acuerdo a los blastos que vemos en la médula ósea, para que tengan conocimiento. Ahora, como en la leucemia linfoblástica aguda, acá también se va a hacer el estudio de citometría de flujo. Entonces, hay marcadores de línea mieloide. El 3, el 33 son marcadores. Nos dice, este blasto no es linfoide, es mieloide. Hay marcadores de inmadurez, ya les dije. 34 el MPO. El DR también es un marcador de inmadurez. Y este va a ser negativo en la leucemia promielocítica aguda. Hay marcadores que nos dicen, esta es una leucemia monoblástica, la 11B y la 14. De línea eritroide, la eritroforina A, la 11C de línea mieloide. También el 117, el 41, 42 y 61 son de línea megacariocítica. Así van a haber marcadores que nos van a ayudar en el diagnóstico. Esto es por citometría de flujo. Ahora, también vamos a hacer estudios de cariotipo. Y estas son las alteraciones que más se van a encontrar en una leucemia mieloide aguda. Aquí está la translocación 15-17. ¿Qué les dije que se asociaba acá a leucemia? ¿Qué leucemia? Acá hacen las variantes. A la promielocítica, ¿no? Esta. La 821, la translocación, se asocia a la variante, la M2. La inversión del cromosoma 16 a la M4. Entonces van a haber alteraciones que son típicas de cada subtipo de leucemia. Otra cosa que me olvidaba. Hay casos que son los menos comunes en los que se puede hacer diagnóstico de leucemia mieloide aguda, pero sin que tengan 20% de blastos. Esos casos son donde hay estas translocaciones típicas. Ahí sí, digamos, tiene 15% de blastos, más translocación 821, en esos casos sí se puede decir que esa es una leucemia mieloide aguda, aunque no cumpla el criterio de 20% a más de blastos. Eso solamente les comento para que sepan, porque alguien podría decir, también hay diagnósticos, o sea, son las excepciones, pero les comento, no es el que en el examen, pero yo no les voy a preguntar esto, pero por si acaso, para que sepan que hay excepciones, como en todo, siempre hay excepciones, no todo es así. Ahora, este es un cuadro resumen de las alteraciones citogenéticas. Ya les había dicho, la 821 es frecuente en la M2 y va a dar origen a este oncogen RUNX1, RUNXT1 y es de buen pronóstico. Estoy volviendo a repetir, en la M3 la translocación 15-17 y se asocia al oncogen PMR-RAR y es de buen pronóstico. Esas leucemias se curan. En la leucemia mielomonocítica aguda con eosinofilia vamos a encontrar inversión del cromosoma 16 y se va a dar origen a este oncogen, el CBFB, el MYH11 y el de buen pronóstico. En la M5, que es la monocítica, puede haber estas alteraciones en el cromosoma, la translocación 911 o alteraciones en el brazo largo del cromosoma 11 y van a dar origen a este oncogen, el MLL, ahora más conocido como KMT2A, y si encontramos eso, el pronóstico es malo. También en la variante M0M1 podemos encontrar la translocación 9 con 22, que es más conocida como, ¿quién sabe cómo se llama la translocación 9-22? El cromosoma Filadelfia. Es el cromosoma Filadelfia, que también yo lo he mencionado cuando llamamos leucemia linfoblástica aguda.
Y les dije que también cuando está ese cromosoma en el contexto de una leucemia aguda, va a ser de mal pronóstico. Va a dar origen al oncogen BCR-ABL. En las leucemias secundarias va a haber sobre todo monosomía del cromosoma 7, trisomía del 8, monosomía del 5, y estos nos van a hacer pensar que esas leucemias han evolucionado de un síndrome mielodisplásico. Después hay otras alteraciones solamente moleculares como el FLT3 que da pronóstico adverso, o sea, no se asocia a una translocación, solamente la encontramos en el estudio molecular. Y el NPM1 que va a ser de buen pronóstico, ¿sí? Entonces, esto es solo para que vean cómo es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud de todas las leucemias agudas. Si pueden ver acá, las clasifican de acuerdo al oncogen a la que se asocia. Y cuando no encuentran, porque tampoco es que esto encontremos en todos los pacientes, cuando no la encontramos, pues la clasificamos con lo que les he enseñado, con la clasificación FAB de las leucemias mieloides en M1, M2, M3 hasta el M7. Y también hay sarcomas mieloides. ¿Qué son los sarcomas mieloides? Son tumores de células de blastos mieloides. Eso yo no les he hablado de sarcomas ni tumores en la linfoblástica aguda, que les dije que ahí se infiltran el sistema nervioso central, pero las meninges. Esas otras leucemias no producen tumores. En esta leucemia mieloide aguda sí. Y ahora el tratamiento obviamente también es con quimioterapia, pero acá la inducción es diferente. Se usa citarabina y daunorubicina, el esquema más conocido como 7×3, porque damos 7 días de citarabina y 3 días de daunorubicina. Y estas son las remisiones, 60-80%. Después seguimos con el tratamiento por remisión, que se llama consolidación, intensificación, mantenimiento. Y sobre todo usamos citarabina, mitoxantrona en altas dosis. Y dependiendo en qué grupo de riesgo están los pacientes, también van a ser candidatos a un trasplante alogénico y autólogo. En esa leucemia sí se puede hacer trasplante autólogo de uno mismo. En las leucemias que son de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque se ha visto que la toxicidad haciendo trasplante de uno mismo es menor que dando quimioterapia de consolidación. O sea que haciéndole este trasplante, menos riesgo de que muera que dándole quimioterapia de consolidación. Y en los otros casos de alto riesgo o riesgo intermedio hay que hacer trasplante alogénico. El tratamiento es diferente en la leucemia promielocítica aguda, no es igual. Acá usamos ácido transretinoico o trióxido de arsénico, que van a hacer que esos promielocitos que no maduran normalmente completen su maduración, y esta es una leucemia potencialmente curable, solo con quimioterapia. Y es frecuente en latinos. El mes pasado nomás hemos tenido 2 pacientes en el hospital con leucemia promielocítica aguda. ¿Qué más? Eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? Doctora, en cuanto a la primera que vimos, en el tipo de dolor de los niños, el tipo óseo, ¿hay alguna diferencia con respecto al tipo de dolor que tienen los niños cuando están en crecimiento y pues, les duele? Sí, porque el dolor óseo de los niños por crecimiento es sobre todo en las noches. En cambio, en la leucemia linfoblástica aguda, pues es un dolor óseo y muchas veces hasta articular, pero es durante todo el día. Y por eso nos ha pasado que algunas veces algunas leucemias linfoblásticas en niños las han tratado como artritis. Y al final eran leucemias. Pero como el síntoma en los niños que predominaba era el dolor óseo y articular, pues ha habido errores en el diagnóstico. ¿Sí? Y después de un mes de que han sido tratados como artritis, han pasado a hematología porque eran leucemias linfoblásticas. Esa puede ser una manera de diferenciar el tiempo en el que se presenta el dolor, ¿no? Pero sobre todo los niños cuando reciben dolor óseo en los miembros inferiores por crecimiento. En las leucemias ellos dicen que les duelen las articulaciones, los huesos, pero también de las extremidades superiores, inferiores. Eso dicen los niños. Eso sobre todo en los niños. ¿Por qué les duelen los huesos? Porque está infiltrando la médula ósea, ¿no? La leucemia. Entonces eso produce dolor.
pero eso no es un síntoma frecuente en adultos. ¿Y alguna otra pregunta? ¿Nada? Entonces, para recordar, ¿qué exámenes hacemos los hematólogos para diagnosticar y estadificar bien una leucemia? A ver, chicos, un aspirado de biopsia. Una biopsia. Es que no hay muestras. Después, ¿ah? Claro, ya hemos hecho el hemograma. Me refiero a los 4 exámenes que hacen que uno ya defina. Esta es una leucemia linfoblástica linfoide, mieloide, Lámina periférica. la Citogenética. citometría, El cariotipo. el cariotipo y el panel molecular. Eso es lo que va a definir. Esto es una leucemia mieloide o linfoide, o es una mieloide M3, M5, eso va a definir, y ahí con ese examen los va a poner en grupos de riesgo. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Cómo yo sé que un paciente se va a curar? Puedo saber cuántos leucocitos tenía, cómo es su cariotipo, su citometría, pero lo que me va a definir cómo le va a ir a un paciente es cómo responde a la quimioterapia. Eso es el principal factor, lo más importante. Si responde bien, desaparecen los blastos y va manteniendo esa respuesta en el tiempo, yo podría considerar que ese paciente se va a curar. ¿Sí? Ese es el principal factor. Obviamente todos los que he mencionado es importante, pero de esos debe ser el más importante la respuesta a la quimioterapia. ¿Sí? Y también, pues ya les quiero mencionar que el tener leucemia aguda no significa que uno vaya a morir, ¿no? O sea, no es sinónimo de muerte. Hay muchos pacientes que se curan. Obviamente quisiéramos tener las estadísticas que tienen el primer mundo, que de 10 niños, 9 se curan con leucemia aguda, leucemia linfoblástica aguda. No las tenemos, pero sí también se curan acá los pacientes. Y también, pues lo que cada vez vemos son más leucemias agudas en niños, en adultos, y lo que hemos visto es que las leucemias son más agresivas si los pacientes vienen de Puerto Maldonado, de Abancay, de Quillabamba, y probablemente sea la contaminación, ¿no? De repente sea pues la contaminación ambiental, la minería, se exponen a tóxicos. Y esas leucemias, esos pacientes de ahí muchas veces tienen leucemias más agresivas. Obviamente no hay un trabajo que se haya hecho, solamente hay, digamos, algunos reportes, pero eso estamos viendo. Cada vez tenemos más y más pacientes con leucemias agudas. Es una enfermedad que la incidencia está incrementando. Nada más, chicos, ¿todo está claro? Entonces, ahora ya no nos va a alcanzar tiempo para ver este caso clínico. Vamos a resolver el examen. ¿Cuánto tiempo queda? 20. Les quería entregar los exámenes. Ya. Bueno, ya saben las claves, ¿no? Creo que ya no nos va a dar tiempo para revisar. Les voy a entregar sus exámenes. Vienen de 5 en 5. Y traen sus lapiceros.